Cristian Silva, soy director de proyectos de la Corporación Fabrilab, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, Cristian, ¿cómo fue su experiencia como estudiante de ingeniería mecatrónica de una de las mejores universidades de Colombia? Bueno, yo comencé mis estudios en el año 2003 y los finalicé en el 2009. Durante esos 6 años hice un intercambio académico, un intercambio cultural, el cual lo realicé en Estados Unidos durante un año. Por eso me demoré 6 años. Pero bueno, durante el tiempo que estudié fue algo, inicialmente los primeros semestres, un poco chocante porque venía de una metodología de estudio distinta. En la universidad uno tiene que ser mucho más independiente. Ya no hay profesores detrás de uno revisando si uno realizó o no realizó los ejercicios de estudio. Solamente se limita a las evaluaciones. Y bueno, eso es algo que es difícil de llevar si uno no tiene unos buenos hábitos de estudio en el colegio. Luego de que ya me mentalicé, me concienticé de que la universidad se manejaba de otra manera, comenzó ya a fluir. Ya finalizando la carrera comencé a mirar qué tipo de proyecto, trabajo final o tema de investigación. Hay distintas modalidades de grado, entonces comencé a ver de qué manera podía desarrollar ese trabajo de grado. Y me enfoqué en un problema particular que un primo había sufrido una amputación de mano. Miré de qué manera lo podía solucionar con base en los estudios que pues tomé durante la carrera de ingeniería mecatrónica. Se desarrolló todo el análisis cinemático, estático, dinámico, todo lo que fue el tema de robótica, mecanismos, servomecanismos. Toda la carrera fue enfocada con un objetivo y fue brindar una solución para el primo que sufrió el accidente, y finalmente se llegó a la publicación que se hizo del diseño mecánico y cosmético de una prótesis parcial de mano, un caso de estudio que se desarrolló para mi primo y que concursó como mejor trabajo de grado en pregrado en la universidad, entre todas las carreras, y ganó el primer puesto, y luego concursó como mejor trabajo de grado a nivel nacional en el concurso Otto de Grave, y también ganó el primer puesto en el tema de tecnologías apropiadas. Para mí fue toda esta experiencia algo muy enriquecedor porque me permitió estructurar mis pensamientos, o sea, la manera como oriento, como desarrollo y como enfoco los problemas de una manera distinta. La Universidad Nacional es una institución que es de mucha competencia. Yo presenté el examen de ingreso a la universidad con 7,000 personas, de las cuales solamente pasamos 45. Y de esos 45 solamente nos graduamos 7. Entonces, de 7,000 que se presentaron a 7 que se graduaron, hay una gran cantidad de diferencia y bueno, hay una gran competencia, y básicamente el que se gradúa de la Universidad Nacional es el que persevera y el que se dedica en ese medio tan hostil y tan difícil salir adelante. Sí, más que todo por lo que es una carrera de ingeniería y que ya depende más de, digamos, la creatividad y mucho más, digamos, la parte de matemáticas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahora que es egresado, ¿a qué se dedica actualmente? ¿Podría decirnos qué función cumple en su actual trabajo? Bueno, como te decía, yo me gradué en el 2009, ya hoy estamos 2017, ya han pasado 8 años.
en estos 8 años de egresado de la carrera, yo estaba enfocando principalmente, una vez me graduara, a comenzar a trabajar en una empresa, como normalmente todo el mundo piensa, ¿no? Graduarse y comenzar a trabajar. Pero no se me presentó la oportunidad porque inmediatamente me gradué, me dieron una beca de maestría. Entonces, pues las oportunidades no hay que desaprovecharlas, y más si es una beca, ¿no? Sí. Todos mis planes se desbarataron porque pues tenía planificado comenzar a trabajar, comprar un apartamento, bueno, cuando me gradué ya tenía carro, pero tenía proyectado comprar un apartamento. Entonces me desbarataron y comencé a hacer los estudios de maestría. Pero apliqué a un intercambio y me fui para Australia. Inicialmente tenía planeado durar 6 meses, no fueron los 6 meses, fueron 2 años. Y bueno, se me extendió el tiempo de grado de la maestría. Y durante ese tiempo estuve trabajando en un grupo de investigación en la Universidad de Melbourne. Y luego comencé a trabajar en todos los trabajos que me llegaban. Fui mesero, fui asistente de cocina, fui diseñador junior en una empresa. Aprendí muchísimo de la vida, aprendí muchísimo de muchos aspectos que a uno no lo preparan mientras está en su zona de confort. Maduré muchísimo. Y bueno, eso me enseñó a que la vida no era buscar un trabajo, sino generar una empresa, generar empleo, generar oportunidades y hacerse camino uno mismo. Y llegué con esa mentalidad aquí, a Colombia, en el año 2013, a finales del año 2013. Y comencé a trabajar en un proyecto personal, tú conoces, que se llama Give Me Five, ¿no? Sí, se llama. Y en ese proyecto comencé a formar pues una empresa, un ideal de construcción que me permitiera vivir de eso, ¿no? Que me permitiera asimismo proyectar mi futuro basado en ese proyecto. Entonces, actualmente ese proyecto Gignify se convirtió en la corporación que se llama Corporación Fabrilab, y pues es lo que hago actualmente, ¿no? Aparte de ser estudiante de doctorado, soy director de proyectos de Fabrilab. O sea que la maestría te ayudó actualmente a tu trabajo, al desempeño de ese trabajo. Sí, a enfocar básicamente qué era lo que yo quería para mi futuro. Porque llevar una mentalidad de, bueno, voy a salir de mi trabajo, de mi carrera y luego voy a buscar empleo, no es una mentalidad que te permita surgir. Pues sí, te va a permitir, digamos, conseguir un apartamento, conseguir bienes materiales, pero vas a quedar con deudas por 20, 30, 40 años y vas a quedar un esclavo de esas deudas durante mucho tiempo, y no te va a permitir sacar adelante tus proyectos personales. Entonces, eso fue lo que comprendí durante el tiempo que estudié la maestría. Si ha visto la necesidad de certificarse y seguir especializándose y seguir estudiando. Sí, definitivamente hoy en día tener un pregrado es lo mismo que tener un bachillerato hace 30 años, no sé, más tiempo, no sé cuánto tiempo, pero hoy en día tener un pregrado es como terminar el bachillerato. Eso es así de simple. Todo el mundo ya tiene un pregrado. Sí, hay muchas personas que no tienen las oportunidades, que no tienen ni siquiera, hoy todavía existen personas que no tienen la oportunidad de ni siquiera terminar una primaria, pero es más la mayoría que tiene ya un pregrado, que ya se graduó de una carrera. La competencia es altísima. De mi experiencia, lo que he visto es que la única oportunidad que tienen las personas que terminan una maestría o un doctorado es enfocar ese conocimiento para ser profesores en una universidad. ¿Por qué? Porque la industria colombiana no está preparada para recibir
los conocimientos que les puede ofrecer una persona con un posgrado. Entonces, si no es siendo profesor, es haciendo una empresa, una industria. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo he sido docente también en universidad y pienso que la docencia es una actividad muy bonita, es una actividad que te permite sentir que estás contribuyendo a la sociedad, pero más aún si puedes crear algo propio que te permita generar empleo, generar oportunidades para personas que están saliendo de sus carreras profesionales. Entonces, reenfocando la pregunta, yo pienso que es una necesidad el poder estudiar especializaciones, maestrías y doctorados, pero hay que saber enfocar esos conocimientos muy bien y no estar a la expectativa de que si voy a estudiar ese posgrado voy a conseguir más fácil trabajo o voy a tener mayores oportunidades. En Colombia no, en otros países del primer mundo seguramente sí, pero igual tienen que tener, por cierto que hay que homologar las carreras y hay que pasar por un largo periodo como te explico, un periodo en el cual la persona se tiene que acostumbrar a la cultura, se tiene que acostumbrar al idioma, se tiene que acostumbrar a unas necesidades particulares de esa cultura en donde va a viajar para poder ejercer su carrera profesional. Entonces, si vas a estudiar una maestría o un doctorado es porque tienes una empresa y vas a enfocar esos conocimientos en esa industria particular. ¿Qué opina usted del sistema actual de educación? ¿Cree que un profesional está preparado para afrontar los nuevos retos profesionales y laborales? Yo he tenido la oportunidad de llevar procesos de pasantía aquí en Fabrilab con estudiantes que están a punto de graduarse de distintas universidades. Y veo que las universidades en este momento se están dedicando solamente a la parte teórica, pero una de lo que impulsan las capacidades de una persona que está a punto de ser profesional o un profesional es la práctica. Es el haber tenido la oportunidad de enfocar todos esos conocimientos que han recibido teóricos, todos los conocimientos teóricos que han recibido en sus carreras de una manera práctica, en problemas reales, en situaciones reales. Los egresados de las universidades hoy en día no tienen esa experiencia y llegan al mundo laboral y tienen un choque fuerte, un choque en el cual se sienten defraudados porque sienten que los conocimientos que adquirieron en la universidad no les sirven para nada y que de una u otra manera tienen que reaprender absolutamente todo lo que es el entorno de su trabajo para poder ejercer su profesión de alguna manera. Entonces, ¿a qué me refiero? En el esquema de educación alemana, las personas que están estudiando una carrera profesional tienen largos periodos de pasantía y de práctica en empresas reales, en contextos reales. Eso es algo que hace falta y que es primordial aquí en Colombia. Muchas veces las personas se gradúan de carreras sin tener ni siquiera una experiencia profesional y cuando llegan al campo laboral les piden experiencia de 2, 3 años en una actividad que ellos tienen el conocimiento de cómo manejarla. Entonces, en Colombia se están llevando todos los contenidos académicos de una manera errónea. Están enfocando el conocimiento de los estudiantes en temas netamente teóricos y no prácticos. Y es en la parte práctica en donde el estudiante puede desarrollar las capacidades y los potenciales que tiene para ser una persona útil a la sociedad. ¿Cuál cree que sean las principales habilidades y herramientas que le proporcionó haber estudiado ingeniería mecatrónica? Bien, yo tengo
un concepto claro, y es que en la universidad a uno le enseñan a estructurar el cerebro, uno le enseñan a estructurar los pensamientos. Digamos que todo el conocimiento que uno recibe muchas veces no le sirve para nada, no lo utilizan todo el resto de su vida, pero sí le permiten estructurar de qué manera uno puede resolver los problemas que se presentan en su cotidiano en el campo laboral. Entonces, muchos de los conocimientos que recibí durante el tiempo que estuve estudiando el pregrado me sirvieron como punto de apoyo para poder desarrollar proyectos en los cuales he trabajado desde Fabrilab. Pero no me dieron el conocimiento total de cómo abarcar todo el proyecto y cómo desarrollarlo de principio a fin, sino simplemente me dieron las nociones de cuál era el camino a seguir y cuál era el curso de cómo se debía desarrollar X o Y proyecto. Entonces, yo digo que con los conocimientos que uno recibe en el pregrado básicamente le sirven a uno como una noción para determinar de qué manera se puede comenzar a desarrollar algo, pero no le dan la noción de la totalidad de cómo llegar a un objetivo final. Y eso es lo valioso, ¿no? Estructurar el cerebro, estructurar el conocimiento y estructurar los pensamientos es algo muy valioso que te permite no morir en el intento y no morir en el desarrollo de un objetivo. Y eso hay que anotarlo como un punto a favor en el tema de la educación profesional. Ajá. En su experiencia, ¿qué lo hace diferente a un ingeniero recién egresado del programa de pregrado? ¿Qué lo hace diferente a que ya tenga tanto estudio, digamos, una maestría y que actualmente esté realizando un doctorado? Bueno, la diferencia básicamente es un estudiante de maestría tiene dos opciones, el irse por un tema de especialización, especializarse en un tema de conocimiento o hacer una línea de investigación. Y desde la diferencia que existe entre un estudiante de pregrado y un estudiante de maestría que tenga un enfoque de investigación es muchísima, porque tanto en la maestría enfocada en investigación como en el doctorado uno aprende a estructurar de qué manera debe hacer una investigación, cómo debe llevar la investigación, cuáles son las partes de la investigación, cuáles son las fuentes, cuál es el objetivo, cuáles deben ser los resultados. Debe uno tener una metodología muy disciplinada y muy estructurada, valga la redundancia, de cómo debe enfocar la solución a un problema. Mientras que un estudiante de pregrado recién egresado no tiene muy clara esa metodología, entonces comienza a divagar y comienza a encontrar soluciones no óptimas porque no desarrolló un buen esquema de investigación, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nos diferencia la metodología de investigación para llegar a resultados. Okay. O sea, digamos que un estudiante que haya hecho, digamos, en su trabajo de grado una investigación o una pasantía, cree que, digamos, es una diferencia, digamos, en cuanto a un estudiante que haya realizado su trabajo de grado como un desarrollo y que haya hecho toda la parte de investigación. ¿Es como casi igual a una maestría o podría, digamos, tendría ciertas características ese estudiante? Digamos que según la carrera, lo que pasa es que no podemos comparar
conocimientos intangibles con desarrollos físicos, ¿sí? Generalmente lo que se desarrolla en ingeniería son soluciones óptimas y estas soluciones óptimas por lo general son soluciones físicas y tangibles. Mientras que, por ejemplo, un estudiante de economía, digamos, desarrolla la solución a un problema, pero siempre esta solución tiende a ser un intangible, ¿sí? Sí. Entonces, la metodología varía según la carrera y el enfoque de estudio. Lo que te puedo decir es que un estudiante que tenga un posgrado tiene más claro y más estructurado cómo debe desarrollar una solución a un problema en específico. Mientras que un estudiante de pregrado divaga mucho, o sea, está buscando una solución, pero sin utilizar una metodología. Entonces, una vez más, pues eso es lo que te digo, eso es lo que nos diferencia a los estudiantes que tenemos un posgrado de los estudiantes que tienen solamente un pregrado. El enfoque y la metodología como desarrollan un problema para llegar a una solución. Un estudiante que haya hecho un tema de investigación desde el pregrado, pues obviamente ya ha hecho pinitos para poder estructurar bien cuál es el esquema de solución de los problemas. Pero eso no es todo, porque por eso existen maestrías y por eso existen doctorados, para permitir a los estudiantes ahondar en temas mucho más profundos y seguir metodologías de investigación mucho más estrictas. Y por último, Cristian, ¿qué consejo le darías a un estudiante de último semestre de una carrera de pregrado? Que son básicamente dos cosas. La primera, que uno estudia, o sea, de mi concepto, yo le digo a los estudiantes de pregrado que si van a estudiar una carrera profesional es para llegar a impactar de manera positiva a una sociedad. Que sí, detrás de eso está un fin económico, ¿no? Buscar una mejor calidad de vida, tener los medios y recursos para, digamos, permitirle a una familia, permitir a su grupo familiar tener más recursos y así de esta manera tener mayores oportunidades y de esta manera también pues estar más relajados por decirlo así, ¿no? Porque pues trabajar no es estar relajado, pero bueno, más seguro económicamente. Sí, más seguro económicamente. Exacto. Pero ese no es el objetivo final. El objetivo final de estudiar una carrera profesional es, aparte de eso de garantizar el bienestar y el familiar, es el permitir que las personas que están a su alrededor puedan tener también una mejor calidad de vida. O sea, no solamente beneficiarme yo como persona individual, sino también beneficiar a la sociedad y pensar en la sociedad como un ente que hace parte también de ti, que hace parte del bienestar en común, ¿sí? Porque muchas veces cuando las personas piensan de manera individual, no permiten que una sociedad crezca en conjunto, ¿sí? Y por eso es que se genera la pobreza, se generan las diferencias e iniquidades sociales. Entonces, eso es el primer punto, ¿sí? El poder pensar no solamente en el yo, sino en la comunidad, en el general, ¿sí? Y en el segundo punto, bueno, creo que en lo que te acabo de decir, resumí las dos cosas que te quería decir, ¿sí? Y bueno,
eso está, ¿no? No creo que les tenga que decir más en cuanto a las personas que están a punto de graduarse. Pensar en la generalidad, no pensar en la individualidad. Uh-huh. Sí. ¿Y aconsejarías hacer una especialización o maestría dado el caso? Yo aconsejo que se haga estudios de posgrados si ya se tiene claro el objetivo del por qué se quiere hacer ese estudio. Digamos, que si una persona va a hacer una maestría en administración de negocios, entonces tenga claro que el tema en específico que quiere solucionar para la empresa específica. Quiero decir, no estén esperando graduarse de la maestría en administración si ni siquiera han tenido una oportunidad laboral o ni siquiera tienen claro cuál va a ser su proyecto de tesis, ¿sí? Es importante tener una experiencia laboral luego de graduarse para tener claro cuál es el panorama real de la vida laboral. Muchas veces ese panorama es muy difícil, tiene mucha competencia y las personas se defraudan fácilmente y dicen, ay, ¿por qué no estudié esto? ¿Por qué no estudié lo otro? Pero es porque las personas no tienen claro los objetivos de para qué y por qué están estudiando una carrera, sino que están esperando que apenas se gradúen se les abran las oportunidades. Las oportunidades hay que forjarlas y hay que encontrarlas durante el tiempo que se está haciendo los estudios de pregrado. Digamos, crear mi propio emprendimiento durante el tiempo que estoy haciendo mis estudios de pregrado. No esperar a graduarme para comenzar a generar esas oportunidades, ¿sí? Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por haber atendido la entrevista, perdón. Gracias a ti por la entrevista y bueno, estamos en contacto.